Capítulo 80. Colegio Técnico Metropolitano de Tokio. Considerando que estos terrenos eran una zona que había evitado durante siglos, Kenjaku lo conocía demasiado bien. En parte se debía a que había ayudado a construir los cimientos y a planificarlo con Tengen. En aquel entonces, tenía otro nombre. Otra parte se debía a que era la segunda vez que caminaba por el mismo sendero adoquinado en menos de 2 años. Algo pasó rozándolo, alborotando el kimono que llevaba puesto al avanzar a toda velocidad para infligirle dolor. Otro de los humanos transfigurados de Maito. Dudaba que durara tanto. Al fin y al cabo, habían sido producidos en masa por cantidad, no por calidad, aunque estaba seguro de que había suficientes para inquietar incluso a los hechiceros de grado 1. Su función aquí era distraer y ganar tiempo. Perfecto para la multitud de recursos desechables. En cuanto a la única nota especial que debería haber estado presente, sus ojos marrones se dirigieron al horizonte. Uraume, Ganesha y Anami ya se estaban encargando de eso. Uraume luchó por la remota posibilidad de matar a Gojo Satoru antes de que su señor reviviera. Kenjaku resopló ante la idea. Sus advertencias habían caído en saco roto. Deberían centrarse en ganar tiempo. Anami luchó por una simple razón. Porque estaba furiosa. Furiosa con los hechiceros, furiosa con el sistema y, sobre todo, por la venganza por la pérdida de Jogo. Una curiosidad. Nunca había visto a dos espíritus malditos preocuparse tanto como lo habían hecho. Se preguntó cuánto habría mejorado su relación con la presencia de Dagon. Jogo habría hecho el papel de padre, Anami el de madre y Dagon el de hijo. La similitud con la humanidad era intrigante. Ganesha luchó por la oportunidad de librarse de la problemática presencia de Gojo en Asia. La deidad de grado especial había sido perseguida durante años, con solo su habilidad para considerar la distancia como un obstáculo, lo que le permitía huir al menor indicio de Gojo. La idea de aliarse con la deidad con cabeza de elefante casi le hizo reír, sobre todo porque su plan original consistía en consumirla por la fuerza con la manipulación espiritual maldita de Geto. De haberlo hecho, dudaba que la idea original que la maldición había suscitado se hubiera materializado. Pues parecía que, si bien quedaba algo de identidad para los grados especiales bajo la manipulación espiritual maldita, no era suficiente para algo tan creativo como un voto vinculante. La variabilidad del cambio y el azar. Cosas como estas eran la razón por la que seguía viviendo, por la que disfrutaba tanto de su larga vida en comparación con su amiga, que prefería permanecer en su agujero bajo tierra. Al final, les permitió aventurarse y desafiar al hechicero más fuerte. Les dejó ver por qué creía que atrapar a Gojo, el de ojos azules, era el método preferido en lugar de matarlo. Además, existía la mínima probabilidad, del 0,1%, de que lograran matarlo. Incluso si no lo hicieran, sentía curiosidad por ver si el plan y la técnica de Ganesha, respaldados por un voto vinculante, podrían superar el ilimitado de Satoru. Sería una mejor alternativa a la amplificación del dominio. Se oyeron gritos, seguidos de explosiones y erupciones de energía maldita desde varios rincones de la escuela. Parecía que los estudiantes contraatacaban, y bastante bien, de hecho. Encontró un asiento y se dejó caer con gracia. Esas cosas le resultaban fáciles con el cuerpo que vestía. Supuso que era un rasgo femenino, aunque no le importaba demasiado. Para él, los cuerpos eran como tela, y había usado tantos durante tanto tiempo que había perdido la idea de tener favoritos o apegos a ellos. Sus pies golpeaban el suelo mientras se preguntaba si Tengen podría verlo ahora. Consideró la idea de pasarse a visitarlo brevemente y decidió dejarlo por ahora. En cambio, sus pensamientos se dirigieron a otra persona. ¿Hasta dónde había llegado Maito en su búsqueda? Su plan original consistía en permitir que los hechiceros regresaran con un trozo del dedo de Sukuna en su poder, sobre el cual había colocado un jujutsu de rastreo. Un dedo que se colocaría junto con el resto de los dedos de Sukuna que la escuela poseía. Luego, una barrera para bloquear a Satoru Gojo por un corto tiempo, mientras Maito simplemente los robaba, junto con cualquier cosa de interés. Ese plan se había estrangulado en Sukuna por casualidad y la presencia de Gojo Hiki. Otro plan fue anulado simplemente por el amenazante Gojo de ojos rojos. En realidad, solo venían de diferentes sabores. Estaba seguro de que Nozomi estaba allá arriba, riéndose de él.
Se rió entre dientes mientras miraba el cielo azul, con nubes flotando perezosamente sobre sus cabezas. Ahora, Maito se vio obligado a buscar los dedos a la fuerza, lo que significaba que una barrera para detener a Gojo Satoru por un corto tiempo no volvería a funcionar. Menos mal que el trío se ofreció como voluntario para luchar contra el hechicero de grado especial. Con suerte, sobrevivirían lo suficiente sin verse obligado a gastar sus otras cartas. Con Maito fuera de su mente, se dispuso a levantarse de nuevo. Se estaba aburriendo rápidamente de esperar a su propio objetivo, y había tomado una decisión. Quizás sería bueno volver a ver la cara de su viejo amigo. La idea dibujó una sonrisa maliciosa en un rostro inapropiado para mostrar emociones tan desagradables. Estaba a medio camino del ascensor, que sabía que lo llevaría al corredor estelar, cuando sonó la voz de un niño. Una voz familiar que hizo que los ojos marrones de Kenjaku se abrieran de par en par con anticipación. Por fin. ¿Crees que los demás estarían bien? No te preocupes por ellos. A pesar de su número, hemos despejado el camino, hermano. Sean lo que sean, no son muy fuertes. Nuestros compañeros estarían bien, así que es nuestro trabajo averiguar el origen del ataque. Un chico mayor habló esta vez, más brusco y fuerte. Desconocido. Kenjaku sonrió mientras aminoraba el paso y observaba a los dos chicos doblar la esquina y quedarse paralizados al verlo. Itadori Yuji. Su hijo. Parecía un poco desgastado. Mejillas magulladas y el labio partido. Su uniforme de jiu-jitsu estaba hecho jirones por la pelea en la que había estado. Tenía los puños manchados de rojo, pero sus ojos marrones brillaban con ferocidad y preocupación. Debió de haberse enfrentado a algunos de los humanos transfigurados que Maito y Ganesa habían desatado, lo que le hizo preguntarse, considerando lo que sabía del bondadoso chico, ¿cómo lidió con saber que había matado a lo que básicamente equivalía a humanos? ¿Y era siquiera consciente de lo que había matado? Una sonrisa se dibujó en sus labios al ver la expresión tensa del otro chico. La rabia contenida que acechaba en esos ojos negros. Yuji no lo hizo. Kenjaku reflexionó, a juzgar por su aspecto optimista. No podía decirse lo mismo del chico de cabello negro con una cicatriz que le llegaba desde la coronilla hasta debajo del ojo izquierdo. Este lo sabía con certeza, a juzgar por la ira contenida, pero parecía que había decidido no compartir esa información. ¿K? Preguntó Yuji sorprendido, abriendo mucho sus ojos marrones. Su cuerpo se relajó, pero una vez más, el otro chico se mostró más perspicaz. Su musculoso físico se tensó y frunció el ceño. Hola, Itadori-kun, ¿quién es tu amigo? Preguntó Kenjaku cortésmente y con esa misma sonrisa tierna. En momentos como este, apreciaba la figura femenina y menuda de Kaori Itadori. A pesar de los impulsos aleatorios que se veía obligado a sofocar con experiencia y control, había una sensación de fragilidad que siempre le impedía ser visto como una amenaza. Aunque esa fachada no parecía funcionar con el chico junto a Yuji. Oh, este es mi mejor amigo, Aoito. Antes de que Yuji pudiera terminar la frase, el chico mayor que estaba a su lado le dio una palmada en el hombro y lo apretó con fuerza, obligando a las palabras a morir en su garganta. No la había visto antes de hoy. ¿Quién es, hermano? Preguntó el chico de la cicatriz. Su cuerpo musculoso se contrajo y sus ojos negros se entrecerraron con sospecha mientras miraba a Kenjaku. Ah, es de quien te hablé. La persona que me ayudó a perfeccionar mi técnica de puño divergente. El chico relajó su fuerte agarre sobre el hombro de Yuji mientras la sospecha que irradiaba de su musculoso cuerpo se disipaba ante esas palabras. Oh, entonces un profesor de la preparatoria Tokyo Jujutsu. No, Kano es una maestra. Es solo una vieja amiga del maestro Tengen. Kenjaku maldijo en su mente ante esas palabras condenatorias porque el agarre del chico con cicatrices se apretó una vez más y arrastró a Itadori un poco hacia atrás. El maestro Tengen no tiene amigos. Itadori Yuji frunció el ceño, confundido. Kenjaku lo notó, todo ya lo sabía. Tenía que reconocerle la culpa al chico. Bajo todos esos músculos se escondía un cerebro tan agudo como su físico, si no mejor. Dudaba que el chico conociera su verdadera identidad, pero sin duda ya sospechaba que tenía algo que ver con el ataque. Definitivamente era más rápido que Itadori, pero ¿dónde había oído ese nombre antes? Aoi todo. Ah, el aprendiz de Yuki Tsukumo.
El chico que supuestamente era capaz de vencer maldiciones de grado especial, incluso siendo un hechicero de grado 1. Kenjaku sonrió. Extendió las manos a los costados en un gesto encantador, sin que su suave sonrisa se desvaneciera. Sus ojos marrones, los ojos marrones de Kaori, se posaron cálidamente en Yuji. Kenjaku sonrió, manteniendo su presencia lo más discreta posible. Itadori-kun, me alegra verte de nuevo. Aunque supongo que este momento no es el ideal. Su voz era suave, casi de disculpa, como si no hubiera esperado encontrárselo así. Yuji parpadeó, aún confundido, pero no alarmado. ¿De acuerdo? ¿Qué haces aquí? ¿También te involucraste en el ataque? Kenjaku negó con la cabeza suavemente. No, niña. Vine por ti. El agarre de todo sobre el hombro de Yuji se volvió feroz. Hermano, retrocede. Yuji frunció el ceño, mirándolos fijamente. ¿Qué? ¿Por qué? Kenjaku ignoró a todo por completo, con la mirada fija en Yuji. Y no era una actuación. Esta vez no. En realidad no. Podía ser tan engañoso como quisiera, pero Yuji lo descubriría. Eso lo sabía. Así que lo soltó. Soltó las riendas. Había una razón por la que había elegido el cuerpo de Kaori, y ahora se aferraba a él por completo, dejando que sus instintos y recuerdos se filtraran. No era Kenjaku quien hablaba. No del todo. Era Kaori, sus palabras moldeadas por su voluntad, su calidez filtrada a través de su fría intención. Su mirada se suavizó y sonrió, dulce y dolorosamente familiar. No le hagas caso, Yuji. Este lugar no es para ti, dijo en voz baja, como si estuviera sacando a un niño asustado de debajo del edredón. Tarde o temprano, los superiores harán algo imperdonable. Y Satoru, con su fuerza, no podrá detenerlos. No si cuentan con todo el poder de los clanes. Ni siquiera él los destruiría a todos solo para salvarte. Sus manos se movieron solas, con las palmas hacia arriba y vacías, en un gesto de invitación abierta. Ven conmigo, Yuji-kun. Deja que te aleje de todo esto. Hay alguien que quiero que conozcas. Alguien como tú. Alguien que te comprenda. Kenjaku sintió la desesperación de Kaori latir bajo su piel. La misma desesperación que sentía incluso mientras usaba su cuerpo para dar a luz a su ser perfecto. El dolor persistente del amor de una madre y el miedo a perder a su hijo. Y lo dejó crecer, lo dejó colorear cada palabra, cada mirada. Porque Yuji también lo sentiría. Esa dolorosa y tierna necesidad de proteger. De abrazar. De salvar. La abrumadora empatía de Yuji. Con eso contaba, y podía ver que funcionaba. La expresión de Yuji vaciló, su vacilación era dolorosamente clara. Las semillas ya estaban sembradas, y ahora, en medio del caos, comenzaban a dar fruto. La cálida sonrisa maternal de Kaori persistió mientras se acercaba, inclinando la cabeza con una suavidad que parecía casi real. Te lo dije antes, ¿verdad? Dijo con voz suave como una pluma, como si compartiera un secreto preciado. Hay alguien que quería presentarte. Otro alumno mío. Ya está aquí. Ven conmigo, Yuji, y déjame mostrarte el mundo a través de los ojos que no están nublados por la sombra de Gojo Satoru. Todo no esperó la respuesta de Yuji. Se movió. Rápido. Acortó la distancia entre ambos en un segundo, y su enorme puño ya se dirigía hacia el rostro de Kaori. Kenjaku suspiró al tomar el control y esquivarlo con fluida gracia. El cuerpo de Kaori era ligero, fácil de maniobrar, y había tenido siglos para dominar el combate en todas sus formas, sin importar el cuerpo con el que luchara. Eres rápido, reflexionó Kenjaku mientras todo se ajustaba, lanzando otro puñetazo. Este rozó su kimono, pero Kenjaku se giró, estampando la palma de la mano en las costillas de todo. El impacto hizo que el chico más grande se deslizara hacia atrás mientras tosía. Pero una rápida aplicación de un refuerzo defensivo de cuerpo completo significó que el golpe apenas afectó al musculoso chico. Todo seguía frotándose el pecho, con el ceño fruncido. ¿Quién demonios eres? ¿Eres tú quien organizó este ataque? Eso no es asunto tuyo. Estás interfiriendo en un momento íntimo. Vete, por favor. El chico se puso en posición. Yuji se quedó paralizado. Inseguro. Esa era la influencia que tenía sobre el chico, suficiente para dejarlo paralizado por la indecisión a pesar de lo sospechoso que debía ser todo.
No participaría en esta pelea, y eso era suficiente. Kenjaku volvió a centrarse en todo. Veo que no eres solo un músculo, dijo, sonriendo de nuevo mientras se acomodaba. Bien. Odio matar idiotas. Todo volvió a atacar, esta vez más rápido. Su físico entrenado se unió al refuerzo de energía de la maldición, otorgándole una potencia increíble a medida que avanzaba a toda velocidad. Pero Kenjaku ya conocía su estilo de combate y ya estaba en su ritmo. El chico era puro agresividad. Desvió el primer golpe del chico y sintió que sus ojos se abrían levemente. El chico era más fuerte que rápido. Esquivó el segundo y esquivó el tercero, como una abeja en medio de un huracán. Luego esquivó un golpe directo, giró y le clavó el codo en el abdomen. Las manos de todos se lanzaron a agarrarlo, pero él retrocedió rápidamente, esquivando el agarre. Sin embargo, estaba más cerca de lo que hubiera deseado. Kenjaku sintió una sonrisa asomarse a sus labios al pensar en la pelea, hasta que recordó su propósito. Esto es una pérdida de tiempo, pensó Kenjaku en voz alta. Por un instante, casi se dejó llevar por la pelea, hasta que recordó que tenía un límite de tiempo. Tarde o temprano, Gojo Satoru acabaría con las dos maldiciones y el hechicero reencarnado. Su ausencia era la única razón por la que había aparecido allí. Lo que significaba que no podría estar allí cuando Gojo regresara. El recuerdo de su última pelea con Nozomi aún estaba grabado en su mente. No te irás sin una explicación. El chico no estuvo de acuerdo y pisoteó el suelo con fastidio, rompiendo los adoquines que lo cubrían y haciendo volar pedazos de arena y piedras. Kenjaku se vio obligado a retroceder y protegerse la cara con ambas manos mientras todo le lanzaba arena a los ojos con una rápida patada. Al instante siguiente, el chico perdió el sentido con el sonido de un aplauso. Para cuando los sentidos de Kenjaku volvieron a captar la energía maldita del chico con cicatrices, ya estaba detrás de él. Demasiado rápido para haberse movido sin más, demasiado cerca para esquivarlo. Un puño se replegó para hundirse en su espalda desprotegida. Kenjaku frunció el ceño. Realmente no tenía tiempo para esto. Utilizó su energía maldita, reconectando su cerebro en el acto y concentrándose en la técnica maldita que quería. Un instante después, Aoi todo se estrelló de cara contra el suelo tras él, y toda la gravedad en un radio de 3 metros, con él en el epicentro, se multiplicó por 100. El chico, junto con la arena que había levantado, se estrelló contra el suelo con fuerza. Se giró y encaró al chico con el ceño fruncido. Solo tenía 6 segundos en los que la técnica de reversión de la maldición de Kaori estaba activa, lo que significaba que necesitaba matarlo antes. Sin embargo, sus pensamientos se dirigieron hacia Itadori Yuji. Si mataba al chico ahora, nunca volvería a tener éxito con Itadori. El chico sin duda lo dejaría fuera. Quedan 4 segundos. Kenjaku dejó escapar un suspiro al acercarse. Todo forcejeaba, pero bajo el efecto del aumento de gravedad, no podía moverse. Apenas podía hablar. La dificultad de usar la energía maldita se había multiplicado, y ni siquiera podía usar la extraña teletransportación que había usado antes. Kenjaku se acercó y le dio un pisotón en la espalda, rompiendo el suelo y rompiéndole cartílago y hueso, destrozándole la columna vertebral. El grito de dolor del chico se apagó de inmediato cuando Kenjaku giró y le clavó los pies en la cara, dejándolo inconsciente de un solo golpe. Luego se volvió hacia Yuji, quien lo miraba conmocionado. No está muerto, Itadori-kun, ni tiene heridas permanentes. Yeri Shoko puede curar sus heridas antes de que acabe el día, pero tenemos que hablar. Solo nosotros dos. ¿Sobre qué? Preguntó Yuji, con la mirada fija en el otro chico, que yacía inconsciente y destrozado. Así que Kenjaku se apresuró a hablar para distraerlo. Sobre ti, el hechicero que llevas dentro. Tu lugar en esta escuela, en la sociedad del Jujutsu. Tus deseos, tus necesidades, tus sueños. Ya no tienes que luchar, Yuji. Esta escuela, esta gente, solo te usarán a ti. Aunque trabajes y conspires con los Gojo, su objetivo final para ti sigue siendo tu sacrificio y que te usen para acabar con la amenaza de Sukuna para siempre. El rostro de Yuji se endureció, y Kenjaku supo que había vuelto a cometer un error. No me importa morir, siempre que sea una muerte significativa, una muerte para proteger a mis amigos y al mundo. Su rostro se suavizó.
Antes de mi introducción al Jujutsu, siempre pensé que era especial, pero ahora sé que no lo soy. He aceptado mi lugar como un engranaje más de la máquina, y sé cuál es mi propósito. Librar al mundo de Sukuna para siempre. No queremos que mueras. Susurró Kenjaku con una súplica desesperada. Emociones ajenas interferían con las suyas, transformando sus rasgos de la calma eterna en ira. Entregarle las riendas a Kaori Itadori tuvo sus propias consecuencias. No eres solo un arma ni una herramienta. No nos importa una buena muerte. Pase lo que pase, tienes que vivir, Itadori Yuji. Aunque este mundo arda, debes vivir. Con una fuerza de voluntad suprema, recuperó el control, desterrando esos sentimientos molestos y la desesperación. Se pasó un brazo por la cara, calmándose con fuerza. Por favor, Yuji-kun. Ven conmigo. Yuji apretó los puños. ¿Por qué habría de hacerlo? Lastimaste a mi amigo y esquivaste su pregunta. Estás detrás de esto, ¿verdad? La sonrisa de Kenjaku permaneció inalterada. Porque me llamo Kaori Itadori y soy tu madre, Yuji. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas. Vio como Yuji respiraba con dificultad y abría los ojos de par en par al dar un paso instintivo hacia adelante. De repente, todo cobró sentido. Esa sensación de familiaridad que el chico debía de haber sentido siempre. Los rasgos vagamente similares que habría intentado ignorar. Kenjaku le había estado dando piezas del rompecabezas, pero solo ahora podía ver cómo todo encajaba en su cabeza. Sonrió para sus adentros. Ahora tenía al niño en la palma de la mano. De repente, desde arriba, una voz interrumpió, seca y sin impresionarse. No, no lo eres. La mirada de Kenjaku se dirigió hacia arriba y su expresión se tensó. Sobre él, una figura solitaria estaba sentada encaramada en el borde del tejado, balanceando perezosamente una pierna. Su cabello blanco como la nieve caía, contrastando con el akama y el aori negros que cubrían su esbelta figura. Tres tomoe negros giraban lánguidamente en un mar carmesí, con ojos más inhumanos que incluso los 6 ojos. Ojos que irradiaban tanta energía negativa de maldición. Ojos que los miraban con distante indiferencia. Gojo Hiki. La sonrisa de Kenjaku se desvaneció por primera vez desde que había lanzado sus planes. Bueno. Esto se ha complicado. Capítulo 81. Hiki observó a la extraña mujer con una ceja levantada. Llevaba el pelo negro como la pólvora, corto, con la raya al lado, dejando al descubierto una cicatriz familiar que Hiki había visto una vez. Pero nada más. Era lo único vagamente familiar de la mujer que decía ser la madre de Itadori. No te conozco. ¿Nos conocíamos? Le preguntó la mujer con una leve sonrisa. Hiki inclinó la cabeza mientras la observaba. Vestía con sencillez, tan sencilla que podría haber sido confundida con una civil normal, sobre todo considerando su baja producción de energía maldita. Sin embargo, a juzgar por el cuerpo aún grabado en el suelo, la mirada de Hiki se desvió hacia el cuerpo inconsciente de todo antes de volver a ella. Nada más lejos de la realidad, lo que significaba que estaba tratando con alguien experto en el control de su energía maldita. Ya nos conocemos, dijo Hiki con naturalidad mientras miraba fijamente a la mujer. Pero no es así. Él sabía lo paradójica que era esa afirmación y, a juzgar por la forma en que la leve sonrisa de la mujer se transformó en algo más natural, ella lo sabía perfectamente. Me temo que nunca te había visto en mi vida, dijo la mujer con la sinceridad de un monje. Un Sharingan era una herramienta fácil para descubrir mentiras. El aumento de la frecuencia cardíaca, el pulso que se diluía, las pequeñas gotas de sudor, la respiración más agitada. Respuestas involuntarias del cuerpo al mentir. Cosas que un usuario experimentado del Sharingan podría usar fácilmente para descubrir a los mentirosos. Había una razón por la que los Uchiha eran tan efectivos como fuerza policial en Konoha. Esta era simplemente una de ellas. Sin embargo, todas estas cosas que indicaban una mentira estaban ausentes en la mujer. Evitas mirarme directamente a los ojos, pero la primera vez que nos vimos, no me conocías lo suficiente como para evitarlo. Hiki se puso de pie y dio un paso adelante, dejándose caer. Frunció el ceño con fingida confusión. Me temo que todavía no, apareció como un borrón junto a ella y le asestó una patada que ella se vio obligada a bloquear a toda prisa.
Aún así, tuvo poco tiempo para prepararse, y el golpe la hizo rodar contra la pared opuesta con una explosión de piedra y polvo. ¿Hiki? Preguntó Itadori, dando un paso al frente, confundido, así que Iki se giró para mirar al chico. Puede que ese sea el cuerpo de tu madre, Itadori-kun, pero quien lo lleva no es tu madre. Los inocentes ojos marrones del niño se abrieron de par en par, pero algo más llamó su atención. El sonido de aplausos. La mujer aplaudió mientras salía del polvo que había levantado su llegada al muro hasta revelarse con la verdad. Bravo, bravo, Gojo Hiki. Tengo curiosidad, ¿cómo supiste con tanta certeza que debías atacar a matar? La expresión confusa e inocente del acusado injustamente había desaparecido. En su lugar, una sonrisa egoísta la había reemplazado. Era un cambio que esperaba. La mujer que había lanzado contra la roca parecía tímida, pero la que salió con paso tranquilo actuó con tanta seguridad que era inconfundible. Por fin nos vemos, Kenjaku. Pero no es la primera vez, ¿verdad? Preguntó Hiki retóricamente mientras avanzaba lentamente. Durante su carrera hacia la escuela, había dejado que su ira se calmara. Su rostro era la definición de serenidad. Tranquilo y sereno, pero la verdad no podía ocultarse si sabías dónde buscar. Los Uchiha eran más emocionales de lo que la mayoría entendía o creía, pero la mayor verdad de la afirmación residía en sus ojos y en los requisitos para desbloquearlos, así como las variantes más poderosas. Alguien completamente cerrado y verdaderamente ascético jamás podría desbloquear el Mangekyou Sharingan, lo que significaba que si realmente necesitabas saber cuán empático era un Uchiha, esa información residía en cuán temprano el Uchiha desbloqueaba su Mangekyou. Pocos fueron tan empáticos como Uchiha Itachi o Gojo Hiki. Ah, me reconociste por el parecido de la cicatriz. Supongo que me pasé al acercarme aquí ese día, pero no pude contener la curiosidad. Kenjaku admitió, encogiéndose delicadamente de hombros. Hiki no creyó oportuno corregirlo. La cicatriz coincidente era solo una de las pistas, aunque una que podría ser simplemente heridas compartidas. La verdadera fuente de su certeza era la masa de su propia energía maldita escondida en el cerebro de Kenjaku. Un genjutsu. Era una costumbre suya. Siempre había una contingencia en el trabajo. Siempre tenía un plan y una reacción para casi cualquier escenario, lo que significaba que cualquiera que lo mirara a los ojos podía ser una amenaza, así que se había puesto a implantar un genjutsu en todo aquel a quien miraba. Fue una técnica que lo salvó cuando Danzo ordenó a sus compañeros que lo mataran en otra vida. Era una técnica que había aplicado a la dueña del cerebro con el que hablaba, pero nunca antes había visto a esta mujer en particular, lo que significaba que había cambiado de cuerpo. Así que, independientemente de cómo Kenjaku cambiara de cuerpo, llevaba consigo su cerebro. Apenas habían intercambiado golpes, pero Hiki ya estaba descomponiendo su técnica con la misma facilidad con la que respiraba. No es que fuera a corregir al viejo hechicero en el cuerpo de una joven. Era una carta de triunfo que guardaría en secreto. Te voy a matar, dijo Hiki sin ardor. Lo dijo como si simplemente estuviera diciéndolo ahora. No era una amenaza, ni siquiera una promesa. Era simplemente una afirmación. Kenjaku sonrió y miró a lo lejos, la misma dirección en la que sentía la energía maldita de Satoru. Quienquiera que fuera contra quien luchaba su primo, se estaba convirtiendo en un desafío divertido para él. Cuando Kenjaku volvió a prestarle atención, el hechicero adoptó una postura. No tengo ninguna prisa por enfrentarme a ti, pero me resulta difícil creer que me dejarás ir con mi hijo. La respuesta de Hiki fue un crujido de su cuello hacia un lado mientras sus ojos escarlata permanecían enfocados en Kenjaku. Kenjaku sonrió. Bien. Entonces avanzó velozmente, con la mano ya formando una garra mientras apuntaba directo a su garganta. Hiki no se movió. No de inmediato. Taijutsu. Casi se decepcionó. En ese instante de susto antes del impacto, el tiempo se ralentizó. Su Sharingan giratorio aceleró ligeramente, y luego giró medio paso, sin esquivar el golpe, sino guiándolo. Los dedos de Kenjaku lo rozaron, dejándole leves rasguños, pero esa sobreextensión le costó caro. Hiki giró y, combinando el impulso y la velocidad de Kenjaku, impulsó el codo hacia atrás, impactándolo de lleno en las costillas. El crujido de huesos resonó más fuerte que el aire que salía de sus pulmones.
Kenjaku se tambaleó hacia atrás, pero Hiki ya estaba allí. Vio los ataques antes de que llegaran. Un golpe de palma en el esternón para distanciarse. Se agachó, con la mano en el suelo, y luego giró, hundiendo la espinilla en las rodillas de ella. Frunció el ceño, decepcionado, al no oír el crujido que anunciaba la fractura de huesos. Kenjaku giró en el aire, aprovechando el impulso del golpe para dar una vuelta, y sus pies se estrellaron contra su cabeza en una devastadora patada de hacha. Hiki no se molestó en bloquearlo. Simplemente rodó hacia un lado y se puso de pie nuevamente para recibir el siguiente golpe con una sola palma, un pie deslizándose hacia atrás por el suelo por la fuerza mientras fruncía el ceño. La fuerza de Kenjaku, incluso en su forma más pequeña, era monstruosa. Pero era de esperar. No estaba luchando contra una mujer cualquiera. Estaba luchando contra un parásito que usaba a la madre de Itadori como una marioneta, y con el contacto físico entre ellos, ahora podía sentirlo. Una corriente subyacente de técnica maldita corriendo como sangre por sus músculos. Kenjaku no solo usaba un refuerzo de energía maldita, sino algo más para reforzar los atributos físicos más débiles de una mujer sin entrenamiento. Extendió la palma y apretó el puño con fuerza, luego tiró de su oponente hacia adelante. Kenjaku solo tuvo un segundo para abrir los ojos de par en par antes de que Hiki hundiera las manos en el pecho. Una presión que lo oprimía, tan fuerte que le hería la carne y le hacía crujir los huesos. Tanta presión que incluso lo dejaba inmóvil. Y luego, la muerte. El Sharingan giró, y en lugar del golpe original que Iki había planeado, giró sobre sus pies y arrojó a Kenjaku con un movimiento fluido y continuo. Al instante siguiente, lo sintió. El ataque del que el Sharingan le había advertido, al percibir el rápido cambio en el flujo de energía maldita de Kenjaku. Un repentino aumento de presión a su alrededor. Pero su último intento por distanciarse había dado resultado. No le afectó, estaba fuera del alcance de Kenjaku y apenas podía sentirlo. Unos segundos después, cedió, y Kenjaku se puso de pie lentamente. 6 segundos. Hiki miró fijamente a la mujer que tenía delante. Su mirada era desapasionada. Hacía mucho tiempo que no se había fijado tanto en una confrontación física. Se concentraba tanto en su capacidad de predicción debido al calibre del hechicero al que se enfrentaba. Sabía que enfrentarte sería diferente a simplemente usar peones para probarte y ver tu reacción desde lejos, pero esto es simplemente ridículo, dijo Kenjaku con una risa mientras limpiaba la sangre de los labios de Kaori. Unos ojos marrones alzaron la vista y lo miraron fijamente. Incluso después de la paliza, Kenjaku no parecía asustado, ni siquiera preocupado, lo que significaba que guardaba algo bajo la manga que esperaba que pudiera derrotar a Hiki. La pregunta cambió. ¿Qué era? ¿Expansión de dominio? A Hiki no le preocupaba, pero sintió un leve cosquilleo en la nuca. ¿Cuán fuerte y refinado era el dominio de un hechicero milenario? ¿Hasta dónde llega la capacidad de predicción de tus ojos? ¿Un segundo? Preguntó Kenjaku. 5. No pueden ser más de 10. De lo contrario, no servirá para la precognición de combate. Te quedarás atrapado en un bucle de lo que podría pasar si asestas un solo golpe. Además de una expansión de dominio, ¿qué otras cartas tenía Kenjaku para jugar? Hiki no dijo nada, pero dejó que su mirada se desviara. Observó su entorno. Yuji había sacado a todo del suelo, inconsciente, y lo miraba. Llévenselo. No. Todo está bien, solo está inconsciente. Necesito entender qué está pasando, respondió Yuji mientras seguía observándolos. Hiki sintió más de lo que vio la sonrisa de Kenjaku. Era la sonrisa de satisfacción. De esfuerzo que daba frutos. ¿Cómo se les había pasado por alto? ¿Que Kenjaku se acercara a Yuji? ¿O que Kenjaku llevara el cuerpo de su madre? ¿Qué decía eso de Yuji? ¿Y cuánto explicaba las dos facetas más antinaturales de su ser? Su físico inhumano y, más precisamente, su capacidad para reprimir a Sukuna más que cualquier otro recipiente. Sin embargo, también complicaba las cosas. La presencia de Yuji en ese momento le representaba una vulnerabilidad, sobre todo porque desconocía la profundidad con la que Kenjaku había hundido sus retorcidas garras en el chico. No podía permitir que semejante carta impredecible permaneciera, así que tuvo que retirarla del tablero. Miró brevemente a Yuji y luego le lanzó un genjutsu a través de la vista.
Un esfuerzo de su voluntad lo activó, y el chico se desplomó al instante. Por un instante, Hiki y Kenjaku se quedaron paralizados. Existía la mínima posibilidad de que, con Yuji inconsciente, Sukuna pudiera tomar el control y manipular el cuerpo. Hiki lo había considerado y había decidido que podía enfrentarse a ambos, pero solo si lo esperaba. Un segundo se convirtió en 2, y luego en 5 antes de que Kenjaku riera entre dientes. Fue una buena apuesta, no esperaba que hicieras eso. Ahí se acabó mi plan B de retar a Sukuna. Hiki se volvió hacia Kenjaku, el parásito que saltaba en el cuerpo de una mujer. Seguía impasible e imperturbable. ¿Por qué? Kenjaku frunció el ceño por primera vez, confundido, luego su rostro se relajó mientras parecía reflexionar sobre la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué exactamente? ¿Por qué atacaste al clan rojo? ¿Por qué atacaste la escuela? Conozco tus planes generales. Sé lo que implican. Obligar al maestro Tengen a fusionarse con la población para crear algo nuevo. Explorar las profundidades y los límites de la energía maldita e iniciar una era de hechicería que supere la era Heian. Todo tu plan depende de una sola persona, y sin embargo, ni siquiera la has visitado tras atravesar los muros de la preparatoria Jujutsu. La sorpresa era apenas visible. Así de control tenía Kenjaku sobre el cuerpo que vestía. Dominaba tanto los músculos faciales que pudo ocultar la sorpresa que lo invadió en cuanto las preguntas de Hiki lo impactaron. Pero había algo que no podía ocultar, algo que ni siquiera sus milenios de experiencia habitando cuerpos diferentes podían proporcionar. La dilatación de sus pupilas. Era una respuesta fisiológica, no física, y estaba controlada por nervios en lugar de músculos. Kenjaku se recuperó rápidamente. ¿No puede una madre venir a ver a su hijo? El rostro de la mujer se torció en una sonrisa amorosa mientras se giraba para mirar a Yuji. Oh, viniste por Sukuna. Kenjaku se giró hacia él. Ahí estaba de nuevo, sus pupilas dilatándose. Lo que significaba que Iki estaba más cerca de la realidad. Si Kenjaku llevaba el cuerpo de la madre de Yuji ahora, ¿lo había llevado antes? ¿Y si lo había hecho, fue él quien dio a luz a Yuji? Satoru lo dijo una vez después de contemplar el cuerpo de Yuji la primera vez que se conocieron en aquel hospital. Los cuerpos perfectos como Itadori no nacieron ni se vieron al azar. Fueron creados. Kenjaku creó a Yuji pensando en Sukuna. Kenjaku sonrió. Realmente no me caes bien. Eres demasiado inteligente para tu propio bien. Pero también me caes bien por lo único e interesante que eres. Eres una paradoja, Gojo Hiki. Una que espero desentrañar por completo hoy. ¿Lo intentamos de nuevo? Dijo Kenjaku mientras se colocaba en una postura amplia, con las palmas extendidas a ambos lados. Esa fue suficiente confirmación. Hiki sintió que sus prioridades cambiaban. Si no podía matar a Kenjaku, debía asegurarse de negarle el activo que deseaba. Esta vez, Hiki fue quien se adelantó. Sus pies cogieron el ritmo con facilidad, pero ya sentía la tensión y el dolor en los músculos por el empuje. Su anterior lucha contra docenas de esos monstruos, y luego su carrera para llegar allí. Su débil dominio de la técnica maldita inversa le ayudaría a aliviar ese dolor, pero no tenía tiempo. Cada segundo que no presionaba a Kenjaku era otro segundo que el hechicero tenía que hacer algo impredecible. Se acercó a metros de Kenjaku cuando vio que el rostro de la mujer que Kenjaku vestía como un traje de carne se transformaba en una sonrisa. Su Sharingan vio cómo el camino de energía maldito en su cabeza cobraba vida. Solo una parte del hemisferio se iluminaba. Hiki sabía lo que venía, la única técnica que sabía que Kenjaku poseía. Ya tenía una respuesta ahora que era consciente de ella, así que no bajó el ritmo. A 1 metro de entrar en el alcance de la técnica, Kenjaku gritó mientras juntó las manos en señal de concentración. Técnica maldita. Sistema antigravedad. Antigravedad. Hiki frunció levemente el ceño al ver que, de repente, todo a su alcance perdió peso al anularse la gravedad. El acto creó una nube de arena y escombros que ocultó repentinamente a Kenjaku, mientras Hiki se anclaba instintivamente al suelo con su energía maldita. De repente, recordó la maldición que había iniciado su viaje a la sociedad del Jujutsu. La forma en que, sin darse cuenta, había usado la misma técnica para cegar la predicción de Hiki, pero Kenjaku no lo hizo sin darse cuenta. Sabía que debía interrumpir la línea de visión de Hiki.
Los oídos de Iki apenas captaron la palabra convergencia en medio de la nube de polvo. Sintió que su sentido del tiempo se ralentizaba mientras calculaba un camino. Ya veía cómo la nube de polvo comenzaba a caer lentamente, pero antes de que pudiera analizar su significado, algo salió volando del polvo a la derecha, atrayendo su atención. Para cuando abandonó la nube de polvo, Hiki se dio cuenta de que era simplemente la mitad superior de un kimono. Entonces oyó una palabra más, una técnica. Técnica maldita. Sangre perforante. Hace un segundo, lo único que Iki veía frente a él era polvo y escombros. Un segundo después, una fina punta de sangre apareció a centímetros de su cabeza. Sintió su Sharingan girar furiosamente mientras aceleraba su reloj para predecir la lanza de sangre. El esfuerzo fue suficiente para dejar escapar un reguero de sangre, y Hiki se vio obligado a esquivarla en una fracción de segundo, con un cuerpo que no estaba en su mejor estado físico, mientras estaba distraído. Inclinó la cabeza hacia un lado, y la lanza de sangre le abrió una hendidura en un lado de la cabeza, robándole también la visión de ese lado. Había sido bien planeado, se encontró admitiendo en esa fracción de segundo antes de que el dolor de perder una parte de su visión aterrizara cuando un boom sónico resonó, seguido de la lanza de sangre un segundo después. Pudo ver cómo el proceso mental se consolidaba. Kenjaku tuvo tiempo de prepararse y encontrar a Hiki, y luego lo agotó obligándolo a llegar a la preparatoria Jujutsu a toda prisa y algo fatigado. Sabía lo suficiente sobre el Sharingan como para bloquear su vista antes de lanzar un ataque devastador. Uno tan rápido que rompió la barrera del sonido, uno que se lanzó en el momento en que Hiki estaba a centímetros de distancia y mientras estaba distraído. No por primera vez, se encontró envidiando la infinitud de su primo. Técnica maldita. Escama roja fluida. Apilamiento. Antes de que Iki pudiera recuperarse de la desconcertante pérdida de visión, oyó un susurro. Sin mirar, supo de dónde provenía el ataque. El instinto lo dominó. Se afianzó en el suelo y levantó los brazos en guardia en el preciso instante en que un golpe le llegó desde su punto ciego. Un ataque furtivo desde su nuevo punto ciego, inmediatamente después de un asalto frontal abrumador. Era exactamente lo que él habría hecho. El impacto fue brutal. Hiki sintió la fuerza del golpe recorriendo su piel, sus músculos y hasta los huesos. La tierra bajo sus pies se quebró al absorber y dispersar la fuerza, apretando los dientes contra el dolor. Este fue el golpe más fuerte que había recibido de Kenjaku hasta la fecha. Hiki alzó su único ojo funcional para encontrarse con la expresión de asombro de Kenjaku y habló con la respiración entrecortada. Satoru golpea más fuerte. El plan de Kenjaku era lanzar a Hiki por los aires, desequilibrarlo con una descarga implacable antes de que pudiera recuperarse. Pero Hiki había frenado ese plan con la misma eficacia con la que había detenido el golpe. Ahora, Kenjaku flotaba en el aire, con el brazo aún extendido, paralizado en pleno ataque. La sonrisa de Hiki era aguda y feroz. Sus manos se lanzaron hacia adelante, agarrando el brazo de Kenjaku. Con un violento giro de cintura, giró, lanzando a Kenjaku por encima de su cabeza y estrellándolo contra el suelo con una fuerza que le hizo temblar los huesos. El impacto fue explosivo. Un geyser de tierra y escombros estalló a su alrededor mientras el cráneo de Kenjaku se hundía en la tierra. Pero Hiki no había terminado. No podía. Todavía no. Antes de que Kenjaku pudiera recuperarse, Hiki apretó con más fuerza el brazo que sujetaba. Con un gruñido, pisoteó la cabeza de Kenjaku, hundiéndola aún más en el suelo. Al mismo tiempo, retorció la extremidad capturada con brutal precisión. Los huesos se fracturaron y astillaron, los músculos se desgarraron y quebraron, pero Hiki no se detuvo allí. Su visión se oscureció bajo el peso de su maldita descarga de energía cuando Hiki tiró del brazo hacia arriba, arrancándolo de su articulación con un crujido espantoso. La violencia del movimiento dejó un grotesco muñón cubierto de sangre, y el grito de Kenjaku resonó en el aire, amortiguado por la tierra en la que tenía la cara enterrada. La sed de sangre de Hiki se evaporó tan rápido como había surgido. Respirando con dificultad, retrocedió un paso, con los sentidos a flor de piel. En el instante en que se movió, la sangre derramada de la extremidad desgarrada de Kenjaku cobró vida, lanzándose hacia donde Hiki había estado. Hiki lo había anticipado. Ya se movía, su cuerpo era una mancha borrosa mientras esquivaba las púas de sangre que se hundían en el suelo con fuerza letal.
Aterrizó a pocos pasos de distancia, con el pecho agitado mientras Kenjaku salía del cráter. La sangre flotaba alrededor del hechicero, arremolinándose protectoramente mientras la mano restante de Kenjaku se crispaba. La expresión de Kenjaku era una mezcla inquietante, ni de ira ni de miedo. Su mirada se posó en el brazo amputado, la mano de la delicada mujer que ahora descansaba en el agarre de Hiki. Ojo por mano, dijo Kenjaku con voz áspera y la mandíbula apretada. Es un trato justo, pero puedo preguntar por qué elegiste un brazo en particular. Hiki no dijo nada, solo entrecerró los ojos. A diferencia de lo que pudiera parecer a los ojos de otros, esto no fue un acto de brutalidad desmedida. En el momento en que Kenjaku le arrancó el ojo, Hiki supo que debía nivelar el campo de juego. Sin ambos ojos, estaba separado de su Susanoo, y si Kenjaku usaba una expansión de dominio ahora, estaría en grave desventaja. Flor Caída era una buena alternativa, pero no era un buen rival contra un dominio sin el Sharingan completo. Así que Iki se la jugó, absorbiendo el golpe de Kenjaku para contrarrestar y debilitar a su oponente antes de que pudiera lanzar una expansión de dominio. Después de todo, había investigado. La voz de Iki era firme mientras hablaba, levantando el brazo amputado para que Kenjaku lo viera. No se puede crear un dominio con una sola mano. Hiki solo conocía a una persona capaz de realizar una expansión de dominio con una sola mano. Satoru. Y Kenjaku no era él. Y aunque pudieras, continuó Hiki con la mirada vacía, tu rendimiento se ha reducido drásticamente por la pérdida de esa extremidad. Kenjaku rió entre dientes con una risa sombría, un sonido áspero en su garganta. Hermoso. Simplemente hermoso. Te aplaudiría si aún tuviera dos manos. Negó con la cabeza, y una lenta sonrisa se extendió por su rostro ensangrentado. Pensaste en todo eso, lo calculaste y lo ejecutaste en una fracción de segundo, a pesar del dolor y la conmoción de perder el ojo. Un error, y eso fue todo lo que necesité para perder la ventaja. La sonrisa de Kenjaku se ensanchó, su mirada se fijó en el único ojo de Hiki. ¿Pero sabes por qué lo llamé un trato justo? Hiki permaneció en silencio, con la mandíbula apretada, mientras Kenjaku lo señalaba con un dedo tembloroso. Porque, Gojo Hiki, te he descubierto. Conozco el secreto de tus ojos. Un escalofrío recorrió la espalda de Hiki al ver cómo la sonrisa de Kenjaku se extendía, oscura y hambrienta. Y descubro que los quiero para mí. Hiki exhaló y la tensión desapareció de sus hombros mientras dejaba que el brazo cortado cayera al suelo. Otra vez no. ¿De verdad estaba condenado a enfrentarse a semejantes oponentes?